Hola a todos. Hoy es viernes, 17 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, el embajador Jasper Muniz. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Permítame empezar, embajador, por las nuevas escaladas de las últimas 24 horas. Estados Unidos atacó 4 puentes en Irán y también vías ferroviarias. Y de alguna manera, el ataque está penetrando más en el interior del territorio iraní. Pero todos estos ataques que acabo de mencionar se concentran en la parte sur y en la parte occidental de Irán. El ataque iraní, en cambio, fue básicamente contra todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, excepto Arabia Saudí. Arabia Saudí, hasta ahora, no ha sufrido ningún tipo de ataque, o al menos no se ha mencionado en las noticias. Y uno de los objetivos anoche fue la compañía petrolera de Bahrein, conocida como Bapco, que fue alcanzada por uno de esos misiles. Cuando comenzó la guerra, embajador, fueron Estados Unidos e Israel quienes atacaron juntos. Ahora mismo, la fase actual de la guerra consiste en que Estados Unidos está utilizando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo para atacar a Irán. Y la respuesta iraní va dirigida a esos países del Golfo. Israel no forma parte de eso. Líbano tampoco. La situación, de alguna manera ya sabes, están intentando estabilizarla. Hubo un nuevo ataque en Yemen, un ataque de Arabia Saudí en Yemen, y mucha gente se preguntaba, ¿qué fue eso? ¿Cuál era el motivo principal para que Arabia Saudí llegara tan lejos? Pero voy a hacer otras preguntas después, centrándonos en la situación actual de la guerra. ¿Cree que el camino del diálogo y la diplomacia ya se ha perdido? ¿O todavía hay alguna posibilidad de recuperar un poco de cordura entre las dos partes? Bueno, creo que la diplomacia está muerta en este contexto. Fue estrangulada desde el principio, por malentendidos, por el fracaso de los enviados estadounidenses, a la hora de actuar con profesionalidad, de intentar aclarar esos términos que no estaban claros. Y por eso hemos tenido un colapso total del llamado memorando de entendimiento. Creo que es importante señalar, por cierto, que el concepto de memorando de entendimiento se refiere a un acuerdo que solo es provisional, en este caso, un acuerdo provisional sobre un marco para las negociaciones. Esto está tan lejos de un entendimiento real como se puede estar. Y en el uso estadounidense, un memorando de entendimiento no tiene fuerza legal, no es un documento jurídico, es como mucho un compromiso moral. Pero, en el contexto entre Irán y Estados Unidos, claro, esto es diplomacia. Y en diplomacia tu palabra tiene que ser tu compromiso. Así que, si haces una promesa, sea o no legalmente vinculante, tienes una responsabilidad ética de cumplirla. En este caso, Estados Unidos intentó, en la práctica, revisar todos los términos del memorando de entendimiento, mientras acusaba a Irán, cuando éste respondió, de violar ese mismo acuerdo. Lo que estamos viendo ahora es un ciclo de escalada. Irán va a escalar, sin duda, en respuesta a la ampliación de los bombardeos estadounidenses a infraestructuras civiles. En este momento, como ha señalado, Irán está contraatacando bases y algunas instalaciones de Estados Unidos. Has mencionado Bapco, la compañía petrolera de Bahrein, en la región, como objetivo de represalia por los ataques estadounidenses. Y como sabes, aparentemente no ha atacado a Arabia Saudí. Y hay dos razones para ello. Una es que Ansar Allah, los hutíes de Yemen, han sido provocados por Arabia Saudí para atacar a los saudíes, empezando por un ataque al aeropuerto de Aba, una zona montañosa que formaba parte de Yemen hasta los años 30, cuando fue conquistada por Arabia Saudí. Es una región muy característica, con mucho color. Ese ataque no tuvo una represalia saudí, así que parece que los saudíes debieron reconocer que el ataque que ellos mismos llevaron a cabo contra el aeropuerto de Saná fue un error. Básicamente habían mantenido una tregua de 4 años con Yemen. Rompieron esa tregua. Y ahora Ansar Allah, los hutíes que controlan Saná y gran parte del norte de Yemen,
han recibido de Irán la petición de volver a bloquear el Mar Rojo. Y de alguna manera lo que estamos viendo, Nima, creo yo, en cuanto a la implicación estadounidense en todo esto, es algo parecido, una repetición del esfuerzo anterior de Estados Unidos contra Ansar Allah a los hutíes. Aquella operación duró casi un año, costó más de $1.000 millones y no consiguió absolutamente nada. Al final, la flota estadounidense se marchó, declaró la victoria sin haberla logrado y se desentendió por completo del asunto. Y creo que probablemente ahí es donde va a terminar esta guerra entre Estados Unidos e Irán, porque no veo ninguna forma en la que uno de los dos pueda expulsar al otro. Irán no puede deshacerse de la marina estadounidense, ni de las bases en Jordania, ni de los aviones cisterna estacionados en Israel, y así sucesivamente. Irán tiene sus limitaciones, y Estados Unidos no puede simplemente sacar a Irán del estrecho de Hormuz. Israel es estrecho en el río Irán en Mor. Así que, ritmeist min ifeñe. Nobody can win militarily. That's been obvious from the beginning. Eso ha sido evidente desde el principio. La diplomacia ha fracasado. Esto nos deja con Donald Trump, que anoche dio un discurso increíblemente incoherente. En realidad, una parodia, una explosión de disparates que, en mi opinión, le hará más daño que bien ante la opinión pública estadounidense. La única mención que hizo de Irán fue, cito, «Estamos ganando por mucho con Irán», lo cual es, por supuesto, un completo disparate. Así que ambas partes están atascadas. Esto se dirige hacia una mayor violencia. Cuanto más extiendan los Estados Unidos los bombardeos a la infraestructura civil en Irán, más atacará Irán la infraestructura civil en los países donde existen bases estadounidenses y desde donde Estados Unidos está atacando a Irán. Un último pensamiento. Supongo que una de las razones por las que Arabia Saudí puede no haber sido atacada es que los saudíes siguen negando a Estados Unidos el uso de bases en su territorio. Al fin y al cabo, el viceministro de Asuntos Exteriores sí fue a Teherán para asistir a las ceremonias fúnebres por el fallecimiento de Ali Khamenei, lo que fue un gesto de buena voluntad. Y hay que suponer que existe algún tipo de entendimiento entre Arabia Saudí e Irán sobre cómo limitar el conflicto entre ellos. Pero está claro que los demás países árabes del Golfo no han llegado a ese tipo de acuerdo con Irán y siguen permitiendo que Estados Unidos utilice instalaciones en su territorio para atacar a Irán. Así que es una situación muy peligrosa. Y tengo que decir que también puede ser políticamente muy perjudicial para Estados Unidos, Israel y otros países, porque en el fondo Estados Unidos ha vuelto a hacer cumplir el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz. No está saliendo petróleo, no está saliendo gas, los barcos no están entrando. Ahora hemos tenido un caso en el que Estados Unidos, no Irán, atacó un petrolero, en este caso un buque con registro de Curazao, que se dirigía a la isla de Karg, presumiblemente para cargar petróleo iraní. Así que básicamente ahora hay un corte total de las exportaciones de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, porque los hutíes están bloqueando el Mar Rojo, al parecer. Y el tiempo corre. El mundo tiene una escasez muy seria de combustibles fósiles clave. En el caso de Estados Unidos, probablemente estemos a 1 o 2 semanas de quedarnos sin crudo agrio, del que se obtiene el combustible para aviones y el diésel, que son la columna vertebral de nuestro sistema de transporte. Y Donald Trump se está acercando a las elecciones de mitad de mandato. Creo que el discurso incoherente de anoche fue en realidad un acto de desesperación por su parte. Él o sus asesores entienden que si no logra detener las elecciones o manipularlas, las elecciones de noviembre, está acabado. Ya sabes, perderá el poder. Y en muchos sentidos ya lo ha perdido, porque el Congreso por primera vez se está enfrentando a él. Hemos visto ahora votaciones para cortar la ayuda a Israel que no tienen precedentes. No salieron adelante, pero fueron significativas.
Y también hemos visto cómo se ha desafiado al presidente en su intento de federalizar el sistema electoral. Así que está bajo una presión enorme y no va a conseguir nada intensificando el conflicto con Irán. And he's not going to get anywhere by escalating against Iran. Anoche hubo algunos informes que decían que Irán había atacado el puente entre Arabia Saudí y Bahrein. Ese puente es muy importante porque conecta con Arabia Saudí. Hasta ahora no he visto ningún video ni ninguna foto que muestre que el puente haya sido alcanzado, pero se mencionó anoche y varios medios informaron de que Irán lo había atacado. Aún así, cuando miro los objetivos iraníes, básicamente están atacando las bases, los radares, los sistemas HIMARS y todo ese tipo de armamento, incluso los refugios de los cazas, los propios aviones y los aviones cisterna. En general se están centrando sobre todo en el equipo militar. Yes, including high altitude. Sí, incluyendo drones persistentes de gran altitud, de los cuales, al parecer, han destruido más de 50 durante el transcurso de esta guerra. Así que claro, esto plantea una cuestión clave. Irán está disparando de forma intermitente. No creo que eso esté agotando de manera significativa su arsenal, su reserva de armamento. Pero Estados Unidos se encuentra en una posición muy delicada, porque los sistemas de armas que está utilizando no se reemplazan en meses, sino en años. Y eso está debilitando la posición estadounidense a nivel global. Quiero decir, Estados Unidos puede mantener el ritmo en el Golfo Pérsico, pero eso tiene un coste estratégico. En algún momento, por eso menciono el ejemplo de la campaña contra los hutíes, que básicamente tuvo que terminar porque resultaba demasiado cara. Era un desgaste constante de los barcos, del personal y del armamento utilizado, sin lograr ningún resultado. Y sospecho que vamos a ver un desenlace similar aquí, aunque llevará un tiempo. Unfolding of a result here, but it will take a while. Sí. La razón por la que de alguna manera decidieron anunciar el alto el fuego, en mi opinión, fue por la forma en que Irán estaba atacando a Israel. Recuerda que en los últimos días de esos 40 días de guerra, atacaron Dimona. Alcanzaron algunos objetivos en Dimona. Luego anunciaron el alto el fuego para poner fin a esos ataques. Pero cuando hablamos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo ves el punto en el que estos países dicen, ya basta? Como dije, una de las instalaciones petroleras fue atacada en Bahrein, y vamos a ver más y más de eso. Y cuando llegue a Qatar, llegará también a otros países. Kuwait, Bahrein, quizá Emiratos Árabes Unidos, Jordania, todos juntos. No se trata de un país en concreto, se trata del mercado del petróleo. Se trata de cómo estos ataques pueden influir en toda la situación del mercado global. ¿Qué es lo que preocupa a Donald Trump? Well, you're asking the key question. What is the war? Bueno, estás haciendo la pregunta clave. ¿Cuál es el mecanismo para poner fin a esta guerra? Y está claro que solo hay una respuesta, y quizá Arabia Saudí la haya encontrado. Si realmente está exenta de un ataque iraní, cosa de la que no estoy seguro, puede que aún haya, creo que probablemente todavía haya, fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al-Kharj, en la base aérea Príncipe Sultán, al sur de Riad, y quizá en otros lugares. Así que la respuesta es eliminar las bases estadounidenses, porque son el objetivo y la justificación de los ataques. Y en este sentido resulta muy interesante escuchar a figuras militares estadounidenses, generales retirados, que dirigieron el mando central, hablar de trasladar todas las bases a Israel. Básicamente están admitiendo que esas bases ya no se pueden defender ni utilizar, y que tienen una vida útil limitada. Or usable, and they have a limited half-life. They will have to be vacated. Tendrán que ser desalojadas. Pero ya sabes, es una decisión importante. Nadie en el Golfo quiere renunciar a su vínculo con Estados Unidos. Es algo muy importante para ellos. Su armamento, en su mayoría, es estadounidense. Saben que Estados Unidos es el único país capaz de proyectar poder en la región en caso de emergencia, como quedó demostrado de forma muy clara en la Guerra del Golfo, entre 1990 y 1991.
Así que no quieren romper sus lazos con Estados Unidos. Y la administración Trump es especialmente difícil de manejar en este contexto, porque no tiene una estrategia coherente. Es muy sensible y perfectamente capaz de tener un arrebato, como ya ha ocurrido en muchos otros casos. Entonces, ¿cómo se pueden retirar las bases sin perder la conexión con Estados Unidos? How do you remove the bases without losing your connection to the United States? How do you do this without? ¿Y cómo se hace eso sin un cierto grado de humillación política? Porque claro, en el fondo lo que se está diciendo es, vale, aceptamos que no tenemos otra opción más que hacer las paces y llevarnos bien con Irán, por mucho que Irán nos desagrade. Así que hay que entender a los gobiernos árabes del Golfo. Se enfrentan a decisiones muy difíciles. No es nada fácil. Hace apenas unos momentos se informó que Irán atacó un objetivo en el puerto de Duqm, en Omán. Dijeron que sus fuerzas militares y un buque que se encontraba allí fueron alcanzados por una embarcación iraní. Irán está, Duqm es un puerto en Omán, en el Golfo de Omán, que cuenta con instalaciones de almacenamiento de combustible y zonas de fondeo disponibles para los barcos estadounidenses. Así que es un lugar, no una base. No hay fuerzas estadounidenses allí de forma permanente, pero sí existen instalaciones de apoyo para Estados Unidos. Y eso es, evidentemente, lo que Irán ha atacado. Intentar convencer al gobierno de Omán, junto con otros, Vamos, ese día estamos tentando envío. That's the obvious objective here. I'm sorry, I interrupted you. Sí, el ministro de Exteriores iraní mencionó que todos estos países se están convirtiendo en bases estadounidenses. No se trata de las bases dentro de esos países, sino de que Estados Unidos está moviendo el equipo. Las fuerzas están de algún modo en distintos lugares. Por eso están recibiendo información de inteligencia desde esos países por los que se están desplazando. Tienen que atacar objetivos en diferentes zonas de esos territorios. Esa es la percepción que tienen los iraníes. ¿Es esa la receta para un desastre en la región? Porque con el paso del tiempo, van a golpear más y más lugares dentro de esos países. Bueno, Estados Unidos está intensificando e Irán va a responder del mismo modo. Quiero decir, sí, esto es una receta para el desastre para todos. No va a lograr nada. Irán, creo que la administración Trump no tiene otra forma de llegar a acuerdos con otros países que no sea mediante la intimidación. Y esto es un intento de obligar a Irán a rendirse. Pero Irán no va a dejarse intimidar para rendirse. Y claro, el pueblo iraní va a sufrir mientras su gobierno se resista a hacerlo. Eso es un hecho. Pero creo que, como vimos en las enormes manifestaciones durante las ceremonias por el fallecido ayatolá Ruhollah Khomeini, el pueblo iraní está dispuesto a sufrir por el honor, el prestigio y la seguridad de su país. Les guste o no su gobierno actual, eso es irrelevante. Vuelvo a lo que he mencionado antes. Hay muchos precedentes. Pensemos en la reacción del pueblo ruso ante la invasión de su país por los nazis. No les gustaba José Stalin ni el sistema soviético, pero cuando su patria estuvo en peligro, se unieron detrás de su liderazgo y básicamente derrotaron a los alemanes. Así que los iraníes no son diferentes. Si atacas una patria, y por cierto, creo que esto también puede aplicarse perfectamente a Cuba. Estoy seguro es que es muy bueno que me interrumpas no vale ese gobierno y sus consecuencias personales. Soy casanarist. Defenderán usted. But they're Cubans. They're nationalists. They will defend Cuba. I think. Creo que esto no va a acabar bien, como ya dije. Y si Estados Unidos realmente lleva a cabo algún tipo de ataque terrestre, por ejemplo, intenta tomar la isla de Karg, creo que se va a encontrar con una resistencia feroz. Y no sé, la guerra siempre es una apuesta.
Nunca sabes cuál va a ser el resultado. Pero Irán tiene 1 millón de hombres bajo las armas y Estados Unidos no, desde luego no en esa región. Irán tiene un arsenal guardado del que puede tirar. Creo que puede resistir mucho más tiempo que Estados Unidos. Nosotros estamos proyectando poder a 10.000 kilómetros de distancia. Irán está allí, y eso es una ventaja enorme. Iran is there. That is a tremendous advantage. Ya sabes, el uso de la fuerza, cuando no va acompañado de diplomacia, rara vez produce otra cosa que resistencia. Y creo que eso es lo que está ocurriendo aquí. Estados Unidos necesita encontrar un enfoque mejor, y sospecho que al final lo que pasará es que Irán seguirá controlando el estrecho de Hormuz. Llegará a algún tipo de acuerdo con los países árabes del Golfo sobre cómo gestionarlo de una forma que no sea demasiado gravosa. Habrá tarifas por los servicios prestados, no se llamarán peajes, pero en la práctica lo serán. Y esos costes se trasladarán a los consumidores, a las refinerías que reciben el petróleo y a las instalaciones y empresas que reciben el gas del Golfo. The companies that receive the gas from the Gulf. But it's going to take us a while to get there. Pero nos va a llevar un tiempo llegar hasta ahí. Y veremos cuál es la reacción de la administración Trump ante una crisis energética que se avecina. Irán ya está en crisis. Estados Unidos aún no ha sentido las consecuencias. Hay otro elemento aquí, y es que Irán nunca ha respondido con la misma moneda al programa de asesinatos de Israel y de Estados Unidos, pero ahora amenaza con hacerlo. Y bueno, puede que haya gente en Teherán que esté diciendo que la única forma de librarse de Estados Unidos es hacerle a Estados Unidos lo mismo que ellos están haciendo a Irán. Asesinatos, sabotajes y cosas por el estilo. Y creo que eso es un juego muy peligroso. Sí, el Ministerio de Energía de Kuwait informó hoy que durante los ataques con misiles de las Fuerzas Armadas iraníes, una de las centrales eléctricas y una planta desalinizadora del país fueron alcanzadas. Creo que este es el momento en que las plantas de desalinización y las centrales eléctricas son más importantes que nunca, especialmente ahora porque hace muchísimo calor allí. Si se corta la electricidad, se detienen las plantas desalinizadoras. Y eso es un desastre. Es un infierno. Quien conozca la región, lo importante es que son exámenes. Exactamente. Sin la desalinización o sin agua desalinizada, un país como Kuwait, o incluso Bahrein, Arabia Saudí o Qatar, no podría existir. No hay ríos y las aguas subterráneas se han agotado en gran medida. Había agua acumulada hace unos 15.000 años, muy profunda bajo tierra, y se ha estado extrayendo para la agricultura y otros usos, al menos en Arabia Saudí. Y bueno, Kuwait depende básicamente más de sus inversiones financieras que del petróleo. No necesita exportar petróleo, eso es un extra. Pero no puede vivir sin energía, sin aire acondicionado y sin agua para el consumo de su población. Así que esto es muy, muy peligroso. Y yo diría que incluso insensato, extender la guerra a la infraestructura civil cuando hay sociedades, en el lado árabe del Golfo, que dependen por completo de esa infraestructura para poder existir. Sí, pero vamos hacia eso. Y parece que la administración Trump, hoy, según los medios israelíes, hablaba de que la guerra está llegando a la parte central de Irán. Eso significa que Estados Unidos va a atacar la infraestructura, avanzando desde la zona occidental, desde el sur, y moviéndose hacia el centro del país. Lo hicieron durante el funeral. 2 puentes fueron alcanzados durante el funeral. No es algo nuevo, pero, según tengo entendido, fue una especie de sabotaje. No fue un ataque directo, ¿sí? No, no lo sabía. Eso, por supuesto, es otro asunto. Si Estados Unidos está recurriendo al sabotaje, presumiblemente con fuerzas especiales, eso invita a Irán a hacer lo mismo, y nadie debería tener la menor duda al respecto. Diría que no hemos estado hablando del Líbano, porque como bien dices, Irán está intentando limitar esta guerra y no involucrar a Israel,
reservando lo que haga respecto al problema libanés para otro momento. Pero el hecho es que tanto Ansar Allah como Hezbollah tienen la capacidad de llevar a cabo operaciones clandestinas de un tipo u otro. Clandestine operations of one sort or another. They don't, I remember No, no lo hacen. Mira, recuerdo que durante la Guerra del Golfo, en 1990 y 91, cuando yo era embajador en Riad, estábamos muy preocupados por las armas biológicas de Saddam Hussein, además de las químicas. Había un debate sobre si realmente tenía un programa nuclear efectivo o no, y resultó que no lo tenía. Pero ya sabes, estábamos preocupados. De hecho, hubo un informe que decía que 2 aviones iraquíes con armas biológicas, Anthrax, creo, intentaron dirigirse hacia el sur, hacia Arabia Saudí. Pero la verdad es que no hace falta un avión de combate para llevar a cabo ese tipo de guerra. Puedes hacerlo con un camello cruzando el desierto. O ya sabes, con una persona. Si eres Hezbollah, puedes recurrir a un atacante suicida para hacer algo así. Y meterse en ese juego de sabotajes con el uso de comandos no es una competencia que los estadounidenses puedan ganar fácilmente. Quiero decir, es muy probable que nosotros suframos más daños. Ha habido algunas señales en Estados Unidos de preparativos para sabotajes en ciertas bases. No ha pasado nada, pero podría pasar. Así que ojalá la administración Trump, que está dirigiendo al ejército estadounidense para hacer estas cosas, se lo pensara 2 veces y valorara bien cuáles pueden ser las consecuencias. Porque todo lo que hagamos nosotros, otros pueden hacerlo contra nosotros. Mientras ellos están combatiendo, las fuerzas iraníes están luchando en el estrecho de Hormuz. También están vigilando lo que ocurre entre Líbano y Siria. Ayer, la oficina del asesor del líder supremo iraní mencionó que Irán ha tomado una decisión y que el sistema político y militar en su conjunto la ha respaldado. Parece que esa decisión se tomó en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Si ocurre algo entre Siria y Líbano, o si Siria decide atacar o actuar contra Líbano, Irán responderá atacando directamente a Siria con drones y misiles. Bueno, por suerte para ellos no creo que Siria vaya a hacer nada. Y sé que el ministro de Exteriores sirio ha estado en Beirut y ha hablado con Hezbollah. Además, Bashar, el autoproclamado presidente de Siria, ha dejado muy claro que no quiere implicarse en la situación del Líbano. Así que Israel sigue atacando a Siria, pero Siria ha sido bastante contenida en su respuesta. Y claro, Israel destruyó la mayor parte del armamento moderno sirio cuando Siria estaba desorientada por la transición de poder del régimen de Assad al actual. Pero creo que esto es una advertencia de Teherán, aunque no pienso que nadie vaya a poner a prueba a Teherán en este asunto. Nunca ha habido una visión positiva por parte del liderazgo iraní desde que ocurrió la revolución, embajador. Desde el primer líder supremo de Irán, el segundo, y ahora el tercero, siempre han sostenido que no tiene sentido negociar con Occidente. Básicamente, se refieren a Estados Unidos, porque según su forma de verlo, los europeos no tienen mucho que decir en lo que respecta a Asia Occidental. Todo gira en torno a Estados Unidos y a las políticas que, según ellos, dictan los israelíes dentro del sistema político estadounidense. Y parece que estamos llegando a un punto en el que, para los iraníes, no sé si vio el podcast de J.D. Vance con Joe Rogan, él comentó que la única razón por la que estamos haciendo esto es una especie de baile político, un intento de suavizar la postura iraní. Yo no veo que eso esté ocurriendo en Irán. Está ocurriendo justo lo contrario, y era totalmente previsible. Pero sabes, creo que señalas algo muy importante. En diplomacia, la fiabilidad es la clave. Si dices que vas a hacer algo, tienes que hacerlo. No puedes dejar de hacerlo. Y este ha sido un principio muy antiguo.
Hay una frase en latín que significa que los acuerdos deben cumplirse, deben respetarse y aplicarse. Y Estados Unidos ha fallado por completo en mantener ese estándar en su relación con Irán. Y quizá tenemos proud. Pero Irán es un caso extremo. And perhaps with some others as well, but Iran is an extreme case. First, you have the example of the JCPOA, the Joint. Primero tenemos el ejemplo del JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo nuclear al que Estados Unidos se comprometió solemnemente, que el Consejo de Seguridad incorporó al derecho internacional, y que Estados Unidos, bajo Donald Trump en su primera administración, rompió de forma unilateral. Así que ningún compromiso con la palabra de Estados Unidos. Eso reflejaba la idea particular que Donald Trump tenía de la autoridad, que, a menos que él mismo hiciera algo, no era vinculante ni efecto alguno. Por tanto, el hecho de que el gobierno estadounidense hubiera hecho algo antes de su presidencia no tenía ninguna importancia para él. Podía romperlo, y lo hizo. He could break that at will, and he did. But you also have the choice of these two. Pero también tienes la opción de esos dos enviados aficionados, algo corruptos, Witkoff y Kushner, cuyo principal interés parece ser siempre el de sacar provecho personal, obtener algún beneficio de la función oficial que se les ha asignado. Y además han participado 2 veces en un engaño deliberado a través de negociaciones para facilitar un ataque sorpresa por parte del ejército. Y luego está el comportamiento de Donald Trump con respecto al memorando de entendimiento, que demuestra que no lo entiende, o que si lo entiende, nunca tuvo intención de aplicar ninguna de sus partes. Así que la cláusula que decía que ninguna de las partes debía amenazar a la otra con el uso de la fuerza, ni usarla, fue violada de inmediato por Donald Trump. La exigencia de hacer algo frente a la agresión israelí en el Líbano fue ignorada de inmediato. Después, se violó por completo con un acuerdo que Marco Rubio negoció entre el gobierno libanés, muy débil y sin autoridad, e Israel. En ese acuerdo se permitía a Israel permanecer en el Líbano todo el tiempo que considerara necesario, lo cual era una contradicción total del memorando de entendimiento. El asunto de que Irán gestionara el estrecho durante 60 días se distorsionó con un intento estadounidense de alterar ese punto e incluir un papel de Estados Unidos en la gestión del estrecho, algo que no se mencionaba en absoluto en el memorando de entendimiento. Un nuevo elemento y así sucesivamente. Así que es completamente natural que Irán sienta que negociar con Estados Unidos es una pérdida de tiempo. Y por cierto, Irán comparte esa opinión con Rusia, que ha tenido una experiencia parecida con Witkoff y Kushner, y que no confía en nada de lo que dicen. Además, Rusia pasó por Anchorage para reunirse con Donald Trump, en lo que, al parecer, pensaban que sería un momento decisivo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y, por supuesto, Trump nunca dio seguimiento a nada de aquello, fuera lo que fuera. Así que tenemos también, y ni siquiera hace falta que lo diga, a los palestinos, que tienen todas las razones del mundo para desconfiar de Estados Unidos. Y ahora, además, tenemos a Donald Trump, que anoche hizo acusaciones totalmente infundadas de que el gobierno chino de alguna manera manipuló las elecciones estadounidenses, cuando su propia comunidad de inteligencia, en los documentos que él mismo publicó desde la Casa Blanca, lo desmiente. Así que, básicamente, una vez más, está citando pruebas documentales que contradicen el argumento que intenta defender. Es la técnica clásica de la gran mentira puesta en práctica. Y claro, si estás en Teherán, no sería irracional pensar que no tiene sentido negociar con Estados Unidos, porque Estados Unidos no cumple su palabra, es claramente insincero y no respetará ningún acuerdo. Y sé que aquí hay otro problema, claro, y es que Trump sentó el precedente en su primer mandato de que no estaba legalmente obligado por las decisiones de sus predecesores. Así que, si Donald Trump llega a un acuerdo con Irán,
y en 2028 sale elegido otro presidente, esa persona respetará lo que Donald Trump haya acordado, incluso si él mismo lo respeta. Quiero decir, no se puede actuar en el ámbito internacional de esta manera sin pagar un precio muy alto. Y eso es justo lo que estamos haciendo ahora en Estados Unidos, en Asia Occidental, donde absolutamente nadie confía en nosotros, ni Israel, ni Irán, ni los países árabes del Golfo. Como estadounidense, esto me duele y me resulta muy difícil de aceptar. Un funcionario iraní dijo a Dropside que Irán calculó unos 9.000 millones de dólares en beneficios obtenidos por la manipulación del mercado por parte de personas cercanas a Trump, principalmente Kushner y Witkoff. Además, solicitó formalmente que 4.500 millones de esa cantidad se asignaran a Irán a través de intermediarios, y añadió que el impuesto de cambio acabará formando parte del registro histórico. Irán también envió un mensaje privado a J.D. Vance durante las conversaciones en Suiza, advirtiendo que Kushner y Witkoff estaban abusando de las negociaciones, más interesados en aprovechar información privilegiada para obtener beneficios en los mercados financieros que en alcanzar un acuerdo. Esto fue informado por los iraníes. Y esto fue lo que respondió J.D. Vance. J.D. Vance respondió a ese informe diciendo: esto es completamente falso. Nunca recibí un mensaje así. Si lo hubiera recibido, habría dicho que Jared y Steve son miembros de confianza del equipo del presidente y muy buenos amigos. Nadie ha hecho más que ellos dos por la paz y la prosperidad en la región. La idea de que estén aprovechándose de información privilegiada es absurda. Veo que circulan muchas tonterías y normalmente las ignoro, pero Steve y Jared son buena gente y me siento honrado de trabajar con ellos. Ya sabes, esto es... Bueno, quiero decir, esto es realmente algo, ¿verdad? Para empezar, se puede entender perfectamente por qué Irán querría desacreditar a Witkoff y a Kushner. No les deben nada. En segundo lugar, ha habido enormes manipulaciones en el mercado del petróleo y el gas, y también en la bolsa, relacionadas con esas supuestas negociaciones, que en realidad no fueron negociaciones, sino una mediación fallida de Qatar y Pakistán. Así que no sé si se trata de 9.000 millones de dólares, pero probablemente sea algo cercano a eso. Y hay que reconocer la desfachatez de Irán al pedir la mitad de esa cantidad. Ya sabes, la mitad de esos fondos robados nos pertenece porque, bueno, formábamos parte del engaño. Bueno, ya sabes, esto es realmente algo increíble. Muestra hasta qué punto nos hemos alejado de cualquier tipo de debate sincero o razonable. En cuanto a la negación de J.D. Vance, claro que la niega. Quiero decir, es el vicepresidente de Donald J. Trump y no puede hacer nada respecto a Witkoff y Kushner. Si se enfrentara a ellos, perdería, porque Donald Trump sería el juez. Así que por supuesto va a negarlo. La verdad, me parece más divertido que otra cosa. Sí, pero lo que intenta hacer J.D. Vance es defender su postura, porque quiere ser candidato a la presidencia en 2028. Y la razón por la que lo hace, embajador, al observar la administración y la combinación de todas estas fuerzas, ¿ve usted algún tipo de sinceridad, alguna muestra de honestidad en el gobierno? ¿O cree que todo se reduce a engañar y manipular? Me temo que sí. Tienes toda la razón al mencionar las aspiraciones presidenciales de J.D. Vance, que van a la par de las de Marco Rubio. Y los dos muchas veces trabajan en direcciones opuestas. Pero la clave de su éxito está en mantener el apoyo de la base MAGA, ese grupo de verdaderos creyentes en Donald Trump. Si Trump se distancia de ellos o los critica, no tienen ninguna posibilidad de ganar unas elecciones en 2028. Por eso, ambos se comportan con mucho cuidado hacia él y se niegan a criticarlo o a criticar a cualquiera que esté muy cerca de él, como Kushner o Witkoff. Quiero decir, Witkoff es un amigo íntimo y Kushner es de la familia, ¿no? En fin,
los políticos son políticos. Creo que incluso en Brasil, de vez en cuando también mienten. I think even in Brazil, occasionally they lie. Sí, pero creo que las dos administraciones, la de Pung y la de Pezeshkan, están llegando al punto en que ya no hay manera de negociar con Estados Unidos. Yeah, that's what I said, diplomacy is dead. Sí, y eso es lo que dije. La diplomacia está muerta. Ahora estamos en una competición de pura fuerza y vamos a ver quién aguanta más y quién puede soportar más daño. Creo que por eso atacar infraestructuras civiles, ya sea bombardeándolas o saboteándolas, es algo extremadamente arriesgado, sobre todo para los países árabes del Golfo. Pero déjame añadir que Israel también depende de la tecnología de desalinización. Y mencionabas el ataque, no contra Dimona, el reactor o la instalación nuclear, sino en sus alrededores, lo que demuestra que si Irán quisiera golpearla, podría hacerlo. Tal vez lo haga. Quiero decir, en algún momento, el camino que estamos siguiendo parece que casi inevitablemente nos llevará a una reactivación de los ataques y contraataques entre Israel e Irán. ¿Cómo se mantiene eso separado? Irán está atacando las bases en Jordania y, como decías, los refugios, los hangares, los almacenes, los depots de munición, los radares, los equipos de apoyo por distintos tipos. En ese momento esos ataques cruzan el río Jordán. Do these strikes cross the Jordan River? Cuando Donald Trump está haciendo su juego político en Asia Occidental y en Ucrania, ¿cómo se siente China ante todo esto, embajador? ¿Cuál es su interpretación de la postura de China en este momento? Well, they are true to their heritage. Bueno, ellos, fieles a su herencia, no quieren verse enredados en esto. Prefieren mantenerse al margen. Hay un dicho chino que dice: siéntate en la montaña y observa cómo luchan los tigres. Ya sabes, es una posición mucho mejor que meterse entre los tigres. Y tienen una relación muy buena con Irán, también con Arabia Saudí y con los Emiratos Árabes Unidos. No quieren perder esas relaciones. Han tenido una buena relación con Israel, aunque ahora está bastante deteriorada. Pero son realistas y buscan defender sus propios intereses. Y puedes estar orgulloso de que nuestros Estados Unidos son importantes en la reconstrucción de Irán. They will be major participants in the reconstruction of Iran. If we look at what was agreed in the MOU, Y si miramos lo que se estableció en el memorando de entendimiento, bueno, no lo que se acordó, sino lo que se escribió en el memorando sin que hubiera un acuerdo, claro, se supone que se invertirán $300 mil millones en Irán para su reconstrucción. Y el único lugar de donde puede salir ese dinero es de los países árabes del Golfo. Es decir, tiene que haber algún tipo de marco económico común. Y bueno, hay ideas sobre la mesa. Por ejemplo, el Instituto Schiller, heredero del movimiento de LaRouche, tiene un programa llamado Proyecto Oasis, que plantea la cooperación económica, la construcción de canales, el suministro de agua, el desarrollo agrícola y la reducción de las barreras comerciales en Asia Occidental como base para la paz. Pues bien, cuando esta guerra termine, algo así podría ser posible. Aunque, por desgracia, sin incluir a Israel, porque Israel sigue aferrado a la idea de la subordinación de sus vecinos, no a la paz con ellos. the subjugation of its neighbors, not peace with them. Israel could rediscover Judaism. Israel podría redescubrir el judaísmo, que no es agresivo como lo es el sionismo, y de ahí podría surgir una nueva arquitectura. Y algo como el proyecto Oasis, que hasta ahora ha parecido un poco descabellado en este ambiente en el que todo el mundo está enfrentado en la región, podría llegar a ser posible. Así que hay planes sobre la mesa, hay reflexiones, hay ideas. También hay propuestas sobre una arquitectura de seguridad posterior a la guerra en el Golfo Pérsico, que implicarían separar el Golfo y Asia Occidental, en general, de cualquier patrocinador, de cualquier potencia extranjera, de cualquier influencia o presencia externa. Y de todo esto se está hablando. ¿Quién sabe? Creo que estamos en un momento en el que algunas de esas cosas podrían hacerse realidad.
Creo que lo que Donald Trump ha conseguido con los países del Consejo de Cooperación del Golfo es bastante sorprendente. Fue allí, recibió muchos sobornos, le regalaron un avión de CAR. Imagina, He received an airplane from Qatar, and just imagine. And right now, when he put out. y ahora, cuando anunció que iba a imponer un peaje del 20%, un nuevo sistema de peajes en el estrecho de Hormuz, más tarde dijo que no iba a ser un sistema de peajes, que iban a invertir en Estados Unidos en lugar de lo que estamos haciendo nosotros, que es intentar ayudarles a tener libre paso por el estrecho de Hormuz, algo que, por cierto, nunca ocurriría. Pero aquí estamos. No, I mean, here we come back to Marco Rubio's. Volvemos aquí a la famosa frase de Marco Rubio, esa de que el propósito de la guerra es restaurar la situación anterior a la guerra. Vamos, ¿se puede decir algo más absurdo? Y luego Donald Trump diciendo, ya sabes, que Irán cobra un pequeño porcentaje y que él quiere un 20%, eso es muy propio de él. Por eso ya no tiene ninguna credibilidad a nivel internacional. Y creo que su credibilidad en Estados Unidos también va a resentirse después del discurso que dio anoche, que sinceramente fue en su mayor parte pura palabrería. Which really was mostly humbug. Thank you. Grassenbach Feud. Interverdero Placempes. As always. Yeah, no, it's not. Ya no es muy divertido hablar de desastres, pero al final es lo que acabamos haciendo. We end up doing. En fin, sigue con el buen trabajo y que tengas un buen día. Work and have a good day. Gracias, embajador.